Dice así Lucas capítulo 2, verso 1 al 14. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de una buena voluntad. Amén. Mi hermano, ¿qué día más maravilloso el que conmemoramos en esta semana? El mundo quizás no lo entiende, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que es el día más maravilloso que podemos festejar, que podemos celebrar en esta semana. Tal y como los ángeles lo anunciaron hace más de 2021 años, la raza humana recibió nuevas de gran gozo, pues Dios se hizo hombre y nació para ser nuestro Salvador. Hace alrededor de 2021 años, Jesús nacía en un pesebre. Nació con la fragilidad de un bebito que no puede valerse por sí solo como nacimos cada uno de nosotros. A él lo acostaron en un pesebre y para protegerlo del frío, a ese pequeño niño Dios, su madre María, con toda la ternura de una madre, ¿qué hizo? Lo envolvió en pañales. Así nos los detalla el texto que acabamos de leer. Pero ¿saben? Jesús no venía al mundo para quedarse en ese pesebre. Él no vino para ser adorado y venerado como el niño Dios, pues Él tenía una misión que cumplir. Y esa misión era salvar a la humanidad de la condenación por sus pecados. Pero para cumplir esa misión, Jesús primeramente necesitaba hacer algo. ¿Y qué es lo que Jesús necesitaba hacer? Bueno, Jesús necesitaba crecer. Sí, mi hermano, Jesús necesitaba crecer. Ese bebé indefenso debía crecer para convertirse en el Salvador, que iba a morir en una cruz por amor de cada uno de nosotros. Por amor tuyo, por amor mío y por amor de cada uno que acepte a Jesús como Señor y Salvador de su vida. El Evangelio de Lucas en el capítulo 2, un poquito más adelante, verso 52, dice: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Al momento de empezar a preparar, ¿sabes?, esta meditación, esta reflexión sobre el nacimiento de Jesús, pues en oración con el Señor le preguntaba: ¿qué mensaje, papá, querés que prepare en esta fecha tan especial? Y pensaba en los temas que se tratan en esta fecha, pues hablar sobre los Reyes Magos, los regalos que le hicieron, el oro, el incienso, la mirra, el problema de no haber encontrado posada y tener que haber nacido en un pesebre. Pero saben, el Señor
habló a mi corazón estas palabras. Y Él dijo que me dejen crecer, que me dejen crecer. Porque, ¿sabes? Nosotros los cristianos ya tenemos a Jesús en el pesebre de nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Ya nació el Señor en nuestra vida. Y al igual que en la primera Navidad, en aquella primera Navidad, en nuestro nuevo nacimiento, también los ángeles se regocijaron. Pues la palabra nos enseña que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero, ¿qué sucede a veces con nosotros los cristianos? Mirá al de al lado. Pregúntale, ¿qué sucede con nosotros los cristianos? Sabemos que tenemos a Jesús como Salvador, ¿verdad? Amén. Pero no lo hemos dejado crecer para que se convierta en el Rey de nuestra vida. No lo hemos dejado crecer para que dirija nuestros pasos. Lo queremos tener siempre allí en el pesebre, indefenso. Y nosotros entonces así poder gobernar el rumbo de nuestra vida. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Por no permitirle al Señor crecer en nuestra vida, es que muchos durante quizás este año al menos hemos cometido errores, pequeños, medianos, grandes errores, de los cuales seguramente también al final del año nos arrepentimos y nos decimos, el año próximo será diferente. Claro que a veces nos mentimos a nosotros mismos, ya que seguimos teniendo a Jesús allí en el pesebre. ¿Qué pasa o qué pasó en nosotros por no permitirle a Jesús salir del pesebre? ¿Qué es lo que pasa con los hijos de Dios, con el cristiano, cuando no le permitimos a Jesús salir del pesebre? Según el verso 52, lo leemos de vuelta, ponelo en pantalla. Dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. ¿Qué es lo que no hicimos? Y sabes, una de las cosas que no hicimos o no estamos haciendo es crecer en sabiduría. La sabiduría la podríamos explicar en dos sencillas palabras. Y esas dos palabras son saber cómo. Saber cómo. Saber cómo tratar a mi esposa. Saber cómo educar y guiar a mis hijos en el camino de Dios. Saber cómo cuidar y hacer prosperar mi trabajo. Saber cómo servir eficientemente y con excelencia a Dios con los dones que Él me ha dado, etcétera. Muchos este año quisimos quizás arreglar nuestro matrimonio, criar a nuestros hijos, dejar un vicio, quizás salir de deudas, servir a Dios, pero no lo hicimos. ¿Y sabes por qué no lo hicimos? Porque simplemente no supimos cómo, pues nos hace falta sabiduría. Tomamos decisiones inmaduras, mis amados. El evangelista nos hace un precioso contraste. Jesús dice crecía física y mentalmente. Pero nosotros, por no dejar que Jesús crezca en nuestra vida, hemos envejecido, nos convertimos en pasas espirituales. Hemos llegado a edades adultas, cometiendo errores infantiles y tomando decisiones inmaduras. Y sabes, es por esto que nuestra vida a veces no es agradable a Dios. Dice el pasaje que Jesús crecía en gracia para con Dios. Es decir, que su vida era agradable al Señor. A medida que su edad avanzaba, que Él crecía, vivía una vida para la gloria de Dios. Todo lo contrario a lo que hacemos nosotros a veces. Y sabes, esto también nos hace poco agradables a nuestro prójimo. Nuestro carácter a veces nos vuelve insoportables.
Nuestro temperamento muchas veces no es de gracia, es de desgracia para nuestro prójimo. Y por esto, que en esta noche te tenés que preguntar, ¿cómo puedo sacar a Jesús del pesebre y dejar que Él crezca en mi vida? ¿Cómo puedo hacer eso? Y la respuesta es sencilla. ¿Sabes? Nos la da Juan el Bautista allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 30. Allí nos dice que a Él le toca crecer y a mí menguar. La versión Nueva Traducción Viviente dice, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Para que Jesús crezca en nuestra vida, la palabra menguar es la clave. Menguar es igual a irse consumiendo poco a poco, como se consume la vela, como se consume un fósforo, como se consume el atardecer para darle paso a la noche. Irnos consumiendo poco a poco, para que el Señor entonces sí crezca en nuestra vida. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer debe ir consumiéndose día a día. Nuestra vieja naturaleza debe ir desapareciendo, mis amados. Y el apóstol Pablo nos dice cómo podemos menguar cada día para que el Señor reine cada día más en nuestro corazón y ya no lo tengamos a Jesús allí en un pesebre. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, Pablo dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, pues lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe, por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Mis amados, les estoy invitando a cada uno a sacar a Jesús del pesebre y dejar que crezca en nuestro interior a Cristo Jesús. Y digamos cada uno de nosotros en esta Navidad, como lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Pues yo te estoy invitando, mi hermano, a sacar a Jesús del pesebre. Jesús tiene que crecer en cada uno de nosotros. Tiene que madurar en cada uno de nosotros. Tiene que darnos sabiduría, obtener sabiduría en cada uno de nosotros. Saber cómo hacer las cosas. Sacá a Jesús del pesebre y déjalo crecer en tu vida, mi amada iglesia. Amén. Bien, Dios te bendiga.